La más cordial bienvenida a todos nuestros fieles oyentes. Aquí nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas, en Puerto Armuelles. Vamos a iniciar la programación ya con la oración de apertura para emprender el viaje por las Sagradas Escrituras. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna, Señor? Gracias infinitas, Padre bueno, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Concédenos la dicha de confiar en ti cada día más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, porque sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a llegar a la medida del hombre de fe que tú esperas en nosotros ver. Nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestros anhelos, los ponemos delante de ti, Señor. Ten piedad de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, de los enfermos, Señor. Cuántos están pidiendo, clamando, Padre, por ese milagro que llegue a sus vidas. Tú eres nuestro sanador, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Compadécete, Señor, de tus hijos y ayúdanos cada día más a confiar en ti. Gracias, Señor, por los hermanos que ya están conectados para participar del programa y los que han de entrar. Guárdales, bendíceles, que cada país que ya está conectado reciba bendiciones, porque tú eres bueno, Señor, y estás más dispuesto a dar que nosotros a recibir. Quédate en medio nuestro, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pido todo y en Él te doy las gracias. Amén. Bueno, y ya de esta manera entonces vamos a iniciar nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros. Y sí, de verdad que hay que volverse, yo le digo a mi esposo es mi MacGyver, él se las ingenia para resolver. ¿Qué haría yo sin mi esposo? Bueno, vamos entonces a iniciar ya nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Como les dije, no estoy usando la computadora, que es donde tenemos todas las carpetas con las lecturas bíblicas. Estoy usando otra computadora. Y bueno, estamos un poquito limitados, pero no por eso vamos a dejar de alimentarnos de la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios nuestra alma perece. Así que vamos a empezar ya con la lectura de su santa y bendita palabra en el capítulo 8 del libro de Job. Para hoy nos corresponde viajar por los capítulos 8, 9 y 10. ¿Listos para emprender el viaje con los cinturones ajustados? Y vamos entonces a acompañar a Job y a sus amigos, que amigos como esos, ¿verdad? ¿Quién necesita enemigos? Y emprendemos este viaje. Se lee así en el capítulo 8 del libro de Job. Y respondió Bildad subita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como un viento fuerte? ¿Acaso pervertirá Dios el derecho o el Todopoderoso pervertirá la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y derecho, cierto luego se despertará sobre ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y tu principio habrá sido pequeño, y tu postrimería crecerá en gran manera, porque pregunta ahora a la edad pasada, y disponte para inquirir de sus padres de ellos.
Pues nosotros somos de ayer y no sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te dirán, y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún él en su verdor no será cortado, y antes de toda hierba se secará. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es casa de araña. Apoyaráse él sobre su casa, mas no permanecerá en pie. Atendráse a ella, mas no se afirmará. A manera de un árbol, está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Vanse entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste negarále entonces, diciendo: nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y de la tierra de donde se traspusiere nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni toma la mano de los malignos. Aún henchirá tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Dios nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. Tenemos la palabra entonces que expresa Bildad. Todos los caminos de Dios son justos, como lo confirma en el versículo 3. Como campeón de la tradición, no acepta cambio alguno en su doctrina sobre la retribución. Los justos son bendecidos y los pecadores castigados. Sin embargo, notamos a través de la palabra de Dios en el libro de Job cómo Dios recompensará y restaurará de una manera plena la fe y la integridad de Job. Fíjense la manera en que este hombre le confiesa en el versículo 4 que si tus hijos pecaron contra él, pues él los echó en el lugar de su pecado. Qué manera, ¿verdad?, de darle en la herida a este hombre que estaba sufriendo la pérdida de sus 10 hijos. ¿Y cuánto vendría a la memoria de Job, que diariamente se los presentaba a Dios por si acaso alguno de ellos había pecado y ya sus hijos eran hombres, mujeres ya? Sin embargo, en él tenía ese temor de que el hombre pues es de continuo al mal, y por eso le presentaba diariamente a sus hijos para que Dios los eximiera de cualquier culpa. Y este amigo, que por eso les digo, amigos como estos ¿para qué tener enemigos, cierto? Y le atribuye la muerte de sus hijos al pecado que ellos hubieran cometido. Qué triste, qué manera. Y uno nota que al principio estos 3 amigos estuvieron de acuerdo para ayudar a Job, y miren qué ayuda, qué situación tan difícil. Pero hay una cosa muy linda, y por eso les digo que cada capítulo nos revela cosas maravillosas que debemos de extraer el sumo, lo importante. Aquí Bildad nos dice que si nosotros de mañana buscáremos a Dios y le rogáremos al Todopoderoso, y si fuese limpio y derecho, pues Él despertará sobre nosotros y hará morada de justicia en nuestras vidas. Y eso es una gran realidad. Nosotros de mañana, ¿verdad?, como dice el proverbio, que el Señor se agrada de aquellos que madrugando le buscan. Y le revela estas verdades a Job. Tu principio habrá sido pequeño, y en lo último vas a aumentar en gran manera. Y efectivamente así sucedería
en la vida de este hombre de fe, pues vemos más adelante cómo Dios le aumentó en bendición, y no solamente en bendición, podemos confirmar en fe, en esa estatura del hombre de fe, porque entendió mucho más de lo que antes de su enfermedad y su calamidad él había experimentado. Así que de esta manera Bildad sigue arremetiendo contra la vida y la posición en que se encuentra Job. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Qué manera de echarle alcohol a su llaga. Qué manera este hombre de acusarle injustamente. Porque su esperanza será cortada, le revela Bildad, y su confianza es casa de araña. Miren esta manera, esta alegoría de expresar. Su confianza es casa de araña. Y sabemos que las casitas de araña no resisten nada. Sin embargo, nos dice que a manera de un árbol está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre sus huertos. Si le arrancaren de su lugar, pues este día que nunca más lo había visto. Ciertamente, dice el versículo 19, este será el gozo de su camino, y de la tierra donde se traspusiere nacerá otro. Es decir, tú estás acá momentáneamente, tú estás acá, y cuando ya tú no estés, pues va a venir otro. Porque Dios no aborrece jamás al perfecto. Así que, en pocas palabras, esa etiqueta que tú tenías de hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, eso no es contigo. Porque Dios no aborrece al perfecto. Y tú estás siendo prácticamente aborrecido, de una manera castigado letal. Así que de esta manera, este hombre le sigue angustiando, dándole en la herida a Job. ¿Qué manera? Es que realmente no fue fácil. Hacemos un esquema de todos los acontecimientos tristes por los cuales atravesó Job, y realmente yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado por lo que este varón de Dios atravesó. Y como nos revela la palabra, pues hay evidencias plenas de la existencia de Job. No fue una fábula, no fue una imaginación del escritor, sencillamente testimonio de Dios de que Él es soberano y que hace con lo suyo o permite con lo suyo según su sabiduría. ¿Y quién puede preguntarle al perfecto, a Dios, por qué pasa esto o por qué no pasa esto? Sencillamente Él es soberano y nos toca a nosotros sujetarnos a sus planes y afirmarnos cada día más en sus promesas. Vamos a seguir avanzando al capítulo 9 de este libro. ¿Qué respondió Job? Vamos a escuchar entonces la manera en que Job, en medio de su dolor, en medio de su tribulación, le contesta a este amigo. Job capítulo 9. Y respondió Job y dijo: ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa de 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? Que arranca los montes con su furor y no conocen quién los trastornó. Que remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas, que manda al sol y no sale, y sella las estrellas, el que extiende solo los cielos y anda sobre las alturas de la mar, el que hizo el Arturo y el Orión y las Pleiadas y los lugares secretos del mediodía, el que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número,
He aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo veré, y pasará, y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, ¿qué haces? Dios no tornará tras su ira, y debajo de él se encorvan los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo, y hablaré con él palabras estudiadas? Que aunque fuese yo justo, no responderé. Antes habré de rogar a mi juez, que si yo le invocase, y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome mi aliento, mas hame hartado de amarguras. Si habláremos de su potencia, fuerte por cierto es. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificara, me condenará mi boca. Si me dijere perfecto, esto me hará inicuo. Bien que yo fuese íntegro, no conozco mi alma, reprocharé mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de presto, ríese de la prueba de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual navíos veloces, como el águila que se arroja a la comida. Si digo, olvidaré mi queja, dejaré mi aburrimiento y esforzaréme. Conturbaránme todos mis trabajos, sé que no me darás por libre. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la misma limpieza, aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros ambos. Quite de sobre mí su vara, y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque así no estoy en mí mismo. Dios nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. La respuesta de Job es una interrogante, a la cual añade otro lamento. Frustrado, salta de un tópico a otro. De nuevo afirma su inocencia, describiendo su sufrimiento que continúa hiriéndolo, aunque Dios sabe que él es inocente. También se refiere a la inutilidad de hacerle la guerra a Dios sin esperanza de victoria. Cierra esta sección lamentando haber nacido y rogando que se conceda un breve respiro antes de adentrarse en la oscuridad de la muerte. Su desesperada imagen de Dios en este momento es la de un ser omnipotente que destruye al culpable y al inocente. Un Dios ante quien el ser humano se halla indefenso. En el versículo 9:9, este versículo refleja antiguas concepciones astronómicas. La Osa aparece para la constelación que lleva el nombre de la Osa Mayor. Las Pléyades son las 7 estrellas que se mencionan también en el libro del profeta Amós 5, versículo 8. Y es lindo cuando uno se da cuenta que esto de las Pléyades, esto de la constelación, miren que no hay otro libro, yo creo que en la Biblia no hay otro libro más
actualizada en cuanto a la astronomía, en cuanto a todo lo que tiene que ver la constelación que Job, porque cuántos años sabían que se había escrito y ya Job nos hablaba, nos describía sobre las Pléyades. Esto de verdad es hermoso, cómo este libro nos declara estas constelaciones, todo esto que nos revela este libro, todo lo que Dios en su palabra nos revela y que los hombres con el pasar del tiempo lo han ido descubriendo. Miren qué manera de estar conociendo las verdades que Dios nos revela en la palabra de Dios. Así que las Pléyades en el cielo son estas constelaciones del Orión. Es una manera de tener direcciones exactas en el cielo. Y Job nos hace mención de todo esto, que aún ni el hombre había quizás descubierto el instrumento para poder mirar el cielo, y ya la Biblia nos los revelaba. Así de maravillosa es su palabra. En el versículo 33, pues el deseo de Job de que aparezca un árbitro refleja su aspiración de que alguien le ayudara a restaurar su relación con Dios. Se encontraba prácticamente indefenso. La manera de él afirma, cuando él comienza este discurso hacia el tema que le había expresado Bildad, le dice, sí, es cierto, eso es así, lo que está diciendo, que el pecador muere, pues, por su pecado es echado, y todo lo que le está contando es cierto, pero eso a mí no me toca. Él sigue afirmando, pues, sigue asumiendo que tanto al bueno como al malo le pasan cosas dolorosas, no es solamente al malo. Y él, pues, como testimonio de esa expresión, de esa manera de decirle, bueno, sí es cierto, a los malos le pasan cosas malas, pero también a los buenos, porque él está en esa situación y él no se consideraba un hombre impío, un hombre que despertare abominación a los ojos de Dios. Entonces, eso es de notar cómo él expresa que no precisamente a todos los malos les pasan cosas malas. Bueno, las Pléyades, ahí está preguntando la hermana, las Pléyades en cuanto a la astronomía es un cúmulo abierto, pues, de estrellas, y allí entonces a través de esas estrellas se pueden los marineros se pueden guiar. Entonces las Pléyades son representadas como un famoso cúmulo de estrellas, lo que se llaman como las constelaciones, donde se puede ver el Orión, y son esas estrellas las cuales hasta la presente fecha permiten localizar la ubicación de los navegantes. Es un rastreo del cielo, una constelación, y son de gran importancia, que da curiosidad porque Job la menciona, pero ¿cuántos años pasaron desde que se mencionaba en la Biblia, cuando los hombres lograron tener los instrumentos para poderlas identificar o para poderlas llamar como tal? Esas son las curiosidades lindas de la palabra de Dios, cómo nos revela situaciones que los hombres les tardó años en descubrir, pero que Dios en su amor y en su misericordia no los compartió a través de su santa y bendita palabra. Así que Job sigue su discurso y sigue entonces exponiendo que un hombre como en la calidad de él,
sabe que no va a poder hablar con Dios. Y dice, aunque me lave con agua de nieve y limpie mis manos con la limpieza de mi mano, aún así yo me voy a hundir en el hoyo. Y mis propios vestidos, pues, porque no es hombre como yo para que yo le responda, dice él, refiriéndose a la perfección de Dios. Y por eso pide entonces un árbitro que le pudiera entonces restablecer la relación con Dios. Y entonces, solo entonces, pues le podré hablar y no voy a temer, porque en ese estado no estoy en mí. Necesito la manera de saber por qué esta situación me ha acaecido. ¿Cuántas interrogantes en una sola persona y cuántas situaciones adversas sufrió este hombre? De verdad que es sumamente incomprensible todas las situaciones por las cuales muchos de los hombres de fe deben de pasar. Pero meditando en esto, ¿verdad? ¿Cómo entonces se levantaría un apóstol Pedro a enseñar del perdón si él no había sido perdonado cuando había fallado al maestro? Entonces son experiencias que debemos muchas veces atravesar como vivo ejemplo y como un vivo testimonio de lo que Dios hace en nosotros. Muchas cosas que a la mente humana parecería como injusto, pero qué bonito es cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios. Y para tener confianza en Dios necesitamos pasar por adversidades y dificultades que nos revelen el resultado de los que realmente confían en Dios. Y de verdad que hablarlo se escucha tan lindo, pero atravesarlo es lo bonito. Es realmente donde se forja entonces el carácter, el temperamento del Hijo de Dios. Y realmente podemos sacar de las enseñanzas de este hombre la plenitud. Qué temple y qué manera. Adversidades muchas por donde quiera. Pero aún así, Job no defraudó a Dios, porque el enemigo nunca logró su cometido. Aun cuando le dijo a Jehová, piel por piel, dámelo para que tú veas que cuando empiece a sufrir va a maldecirte en tu cara. Aún así, Job no defraudó a Dios. Mantuvo siempre en alto la esencia de su amado Dios. Y eso fue lo que le dio el golpe certero al enemigo, que a pesar de él llegar a la vida de Job, haber robado, matado y destruido, la fe de Job resplandeció aún más en medio de esa adversidad. Seguimos avanzando entonces hacia el capítulo 10 de este libro. Se lee así en la palabra de Dios. Está mi alma aburrida de mi vida. Daré yo suelta a mi queja sobre mí. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué pleiteas conmigo. ¿Parécete bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que resplandezcas sobre el consejo de los impíos? ¿Tienes tú ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Sobre saber tú que no soy impío y que no hay quien de tu mano libre. Tus manos me formaron y me compusieron, todo en contorno, y así me deshaces. Acuérdate ahora que como a lodo me diste forma, y en polvo me has de tornar. No me fundiste como leche y como queso me cuajaste. Vestíteme de piel y carne, y cubrísteme de huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu visitación guardó mi espíritu. Y estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que esto está cerca de ti,
Si pequé, tú me has observado, y no me limpias de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando harto de deshonra y de verme afligido. Y subirá de punto, pues me cazas como a león, y tornas a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus plagas, y aumentas conmigo tu furor, remudándose sobre mis ejércitos. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Habría yo expirado, y no me vieran ojos. Fuera como si nunca hubiera sido, llevado desde el vientre a la sepultura. ¿No son mis días poca cosa? Cesa pues y déjame para que me conforte un poco, antes que vaya, para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte sin orden, y que aparece como la oscuridad misma. Dios nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. Bueno, tenemos entonces acá verdades que nos habla Job. Cuánta realidad. El Señor nos formó, nos tejió, nos formó del lodo, nos formó de allí, de ese material tan frágil, de esa materia, y con su soplo de vida nos dio la esperanza de vivir. Qué manera de Job recordar nuestro estado original y a dónde vamos a tornarnos. Y se pregunta, ¿por qué me sacaste de la matriz? ¿Por qué? Mejor me hubieses dejado allí. Me hubieses dejado allí tranquilo y no estuviese yo padeciendo estas adversidades a las cuales estoy sufriendo. Y hay algo que me llama mucho la atención, no sé si ustedes lo han notado, pero Job atribuye esa situación que le está pasando a Dios. Todo eso es Dios. Allí no hay escenario para el enemigo, decirle el diablo me está azotando, no. Todo su conocimiento estaba enfocado en Dios. Y por eso expresa esas célebres maneras de decir, si recibimos lo bueno de Dios, ¿por qué no vamos a recibir lo malo? Pero en realidad esas cosas que él está sufriendo no las pasó porque Dios se lo envió, fue permisión de Dios, es diferente. Y de esta manera él vuelve a retomar su estado original. Soy esto y allí voy, nos toca pasar, pero le enfrenta a Dios diciendo, ¿por qué me sacaste? ¿Por qué mejor no me dejaste morir? Y así me evito todo este sufrimiento. No es fácil sucumbir ante estas terribles pruebas que amenazan la vida, la integridad, todo. Pasó de ser el hombre más respetado entre los orientales a ser tenido en poco, a ser humillado, a ser tristemente despreciado, y sencillamente no podían expresar otra cosa de que algo hizo con su Dios, que lo amaba y lo protegía y lo prosperaba tanto, que ahorita está recibiendo estas retribuciones de su pecado. Pero Job nunca dijo, el diablo arremetió contra mí. Esto no, su noticia principal estaba basada en Dios. Su esencia de todo estaba completamente entonado en Dios. Qué manera, ¿verdad? Eso siempre me ha llamado la atención, y aun cuando ese fuego descendió y consumió las ovejas, todo su rebaño, el criado que escapó y le dijo, mira, fuego envió Dios del cielo que consumió todo tu rebaño. Y ese fuego no lo envió Dios. Entonces es sorprendente esto. Los criados de Job estaban tan bien educados por Job que sabían que todos los elementos de la naturaleza, que todo el entorno estaba
dominado por Dios. Y por eso esa información. Pero allí nosotros no vemos en ningún momento que Job le atribuya al enemigo alguna cosa que le haya hecho. Y esto es de meditar. Así que de esa manera entonces Job sigue siendo afligido por el dolor de su enfermedad, por el dolor de las pérdidas de sus 10 hijos, por la postura de su esposa, y se le atribuye ahora entonces estos 3 amigos que pasan a convertirse en terribles aguijones para la vida de este hombre. ¿Cuánto tiempo pasaría Job en esta enfermedad? ¿Cuánto sería un mes? ¿Cuánto sería el tiempo, verdad, que estaría él resistiendo estas pruebas que le costó tanto? Y las pruebas no terminan aún, las pruebas siguen. Así que Dios nos permita seguir aprendiendo sobre este tema que muchas veces vemos también a siervos de Dios pasando por dificultades que a veces nos convertimos en humildad, juzgando de que esté pasando esas adversidades por castigo de Dios. Y Dios nos ayude también, porque tenemos que ver la otra contraparte también de estos hombres que en un momento determinado de lucidez se reunieron para darle consuelo a este hombre, y lejos de ser consuelo, le sirvieron como limón en la llaga. Qué manera de torturar a este hombre. Así que Dios nos permita de que nosotros no nos convirtamos tampoco en un Elifaz, en un Bildad, en un Zofar, y seamos prudentes y lejos de andar torturando a los hermanos que estén pasando por adversidades, le demos palabras de fe y consuelo. Así que bueno, de esta manera entonces damos por concluido el programa de hoy. Ya vamos a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, oh Padre bueno. Ayúdanos cada día, Señor, a ser mejores, a caminar conforme a tu santa y bendita voluntad. Te presentamos esta congregación que día a día escucha tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sin antes hacer aquello para lo cual la has enviado. Ten piedad de los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, Señor. Te pedimos por los hermanos que están hospitalizados, la hermana Ana Cárdenas, Señor, la hermana Zenobia Núñez, que está siendo intervenida en este momento. Que tu mano poderosa obre a favor de tu sierva. Ten misericordia, Señor. Compadécete, oh Padre, de cada uno de los que anhelan ver tu mano poderosa obrar a favor de sus vidas. A nosotros danos fe para pedir confiados y acercarnos a ti, seguros de que tu misericordia no nos desamparará. Tú no defraudas a aquellos que confiados a ti claman. Ten misericordia, Señor, de los hermanos que están pasando por adversidades. Tú les conoces, confórtales y permíteles vencer en medio de las dificultades. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre.